de las cosas maravillosas y estupendas que tiene la palabra de Dios es esta. La palabra del Señor nos está diciendo que Cristo murió, y Él murió con un objetivo, con el que tú ya no vivas para ti mismo, sino para Él. Amén. Esto tiene que ser una obra del Espíritu Santo. Nosotros estamos en el reino de las tinieblas y fuimos trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Y una de las cosas más difíciles es aprender a vivir para Dios y dejar de vivir para nosotros mismos. El Espíritu Santo y la cosa más maravillosa que el Espíritu Santo empieza a hacer en un creyente es que le enseña a vivir para la voluntad de Dios, para los sueños de Dios, para los planes de Dios, y deja a un lado el egocentrismo. Él va sacando el egocentrismo del creyente y va empezando a hacer que el creyente piense de una manera diferente. Entonces la palabra del Señor te dice ahí en el versículo 15, ya no debes vivir para ti mismo. Dile al que tienes al lado, ya no debes vivir para ti mismo. Eso era parte de la vida antigua. Este es el proceso de la vida antigua, del reino de las tinieblas. Cuando nosotros pensamos primero yo, segundo yo y tercero yo. Pero cuando nosotros nos somos trasladados al reino de Dios, decimos: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Primero Dios, segundo, ¿cómo lo debo hacer? Y tercero, lo haré. Pare de contar. ¿Es esto claro, hermanos? ¿Cuántos se gozan de hacer la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora la siguiente cosa, versículo 16, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Sabes, la mayoría de las veces nosotros tenemos un hábito como creyentes, y es que la mayoría de los creyentes se acostumbran a mirar a las personas de una manera carnal. Esa flaquita de allá, aquel gordito, ese, ¿cómo es que se llama? El calvito, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Siempre miramos a las personas de una manera ¿qué? Carnal, física, natural. Miramos lo que está puesto delante de nuestros ojos. O decimos: el amargado es el Olafo. Sí, ya sé cuál es. ¿Sí es así o no? Porque nos acostumbramos a movernos en un mundo natural. Pero la palabra de Dios dice ahí en 2 de Corintios que estamos leyendo, dice: de manera que de aquí en adelante, o sea, cuando tú naces en Cristo, a nadie tienes que aprender a mirar o a conocer según la carne. O sea que detrás de una persona, por ejemplo, yo voy en la calle, ¿no? Y yo veo, Felipe hizo un mal chiste el otro día y vio a un indigente, y el indigente venía, y estábamos el 30 de octubre y él dijo: viene un zombie. Pero era un muchacho que estaba vuelto nada por la droga. Pero detrás de eso, ¿qué está escondido? ¿Qué ha pasado en ese muchacho? Tú puedes decir: ese es un muchacho ahí que está drogado, un drogadicto. Uy, qué susto, hagámonos a otro lado. Pero detrás de un muchacho drogadicto, ¿qué hay? ¿Qué se mueve? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha vivido en su familia? ¿Qué heridas, qué cosas lo llevaron a caer en esta cárcel de la drogadicción? Entonces eso se llama una visión espiritual. Dios te dice: de aquí en adelante a nadie conoces según la carne, ni aún a Cristo, porque a Cristo no lo puedes ver como el hombre que murió en la cruz, que fue herido, allá colgado, y que ya eso fue Cristo, sino que Él te dice aún: para mirarme a mí tú tienes que tener una visión de que yo resucité, que yo soy poderoso, que yo tengo todo el control de lo que yo hago sobre esta tierra. Entonces se llama una visión espiritual, una visión del Espíritu. Pero nosotros estamos acostumbrados, y lo dice Corintios, a andar por vista. Entonces tú andas, y cuando tú te ejercitas, tú tienes tus ojos. Dígame, ¿cuántos andan con los ojos cerrados? Ninguno. Dígame, ¿cuántos escuchan sin tener los oídos destapados? ¿A cuántos se les tapan los oídos y lo primero que uno quiere hacerse es: ay, se me tapó? Empieza uno a saltar, a hacer de todo para oír bien. ¿Por qué? Porque nosotros andamos en lo natural por los sentidos, y son maravillosos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por sus ojos que pueden distinguir cada cosa? Por sus oídos que pueden escuchar la música, las personas, las voces, el viento, la naturaleza. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por el tacto? Porque pueden tocar, sentir.
¿Cuántos le dan gracias a Dios? Porque pueden oler, ¿no? Qué rico perfume. Uy, qué comida tan deliciosa. Me huele a espaguetis y allá llega la nariz detrás de los espaguetis, ¿sí o no? Bueno, ese es mi plato favorito. No sé cuál será el tuyo, pero a mí me ponen espaguetis a kilómetros y yo los detecto y allá llego. Entonces tenemos los sentidos. Dios te ha dotado a ti, te ha hecho un ser especial. Y el hombre que conoce a Cristo está en una posición perfecta. ¿Sabes por qué? Porque su espíritu ha sido despertado. Efesios 5:14 dice: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Cristo te alumbró cuando tú estabas muertos en tus delitos y en tus pecados. Él te alumbró, Él trajo vida nueva, y la vida nueva significa que Él despertó tu espíritu. Y cuando el espíritu fue despertado, tú quedaste en una posición en que vives en el mundo natural. Estamos en esta tierra. ¿Cuántos tienen los pies sobre la tierra? Pongan sus pies ahí, diga: yo tengo los pies en la tierra, pero no soy de esta tierra. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y no es que seamos extraterrestres, a ninguno le veo antenas, ni un solo ojo, ni acá en la mitad, ni les veo las orejas de gnomos, ni nada de eso, ¿cierto? Somos seres humanos normales. Porque detrás de cada circunstancia, por difícil que parezca en tu vida, a veces hay trasfondos espirituales. Cuando un niño está rebelde, cuando hay cosas en nuestra familia que nosotros no entendemos, cuando tú vas a un trabajo y te echan enseguida, y vas al otro trabajo y te echan, y vas al otro y te echan, tú tienes que ser como: algo está pasando aquí. Y es que uno tiene que mirar que hay un trasfondo espiritual tal vez detrás de eso. Tal vez el problema no sean los 3 trabajos, sino el problema sea que tú tienes problemas de relaciones con ellos. Y Dios quiere sanarte de que eres peleador, de que peleas en los trabajos y por eso te sacan. ¿Quién sabe? Pero detrás de cada cosa nosotros tenemos que aprender a ver el mundo espiritual. ¿Cuántos quieren aprender a ver el mundo espiritual? Y decirle al Señor, como le dijo Eliseo al siervo: Señor, abre los ojos de mi siervo para que vea. Jesse vio, y cuando él vio, él se maravilló. Dijo: wow, qué cantidad de gente de a caballo, qué carros de fuego. Ya se le fue el miedo. Y 2 milagros tuvo Eliseo con Jesse, porque luego vinieron, imagínense, vino el ejército y le pregunta y dice: Señor, hiérelos con ceguera, que no me reconozcan. Y vienen y hablan con él y no lo reconocen. Solo Dios puede hacer eso. Yo cuando voy en un sitio así que es feo y veo a alguien que está como con unas cosas raras. Una vez estaba dando una consejería en Cajicá a una señora, antes de un viaje que yo tenía el otro día a Estados Unidos, y recuerdo que se vinieron varios muchachos, y en Cajicá el nivel de drogadicción es altísimo. Niños de 11 años ya han probado todas las drogas. Y yo dije: nos van a robar. El muchacho venía y yo le dije: Señor, haznos invisibles. Así lloré: Señor, haznos invisibles. Y el muchacho pasó por al lado y no nos hizo nada, pero estaba en una pandilla, había una pandilla ahí, y eran las 7 de la noche, no era ni que estuviera tan tarde, pero yo sentí como el reino de las tinieblas se acercaba. Y uno puede reprender eso. ¿Es así o no es, hermanos? Pasa así, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que estar con los oídos y los ojos espirituales abiertos, despiertos para las advertencias. ¿Cuántos Dios a veces les va a advertir cosas? Dios te va a advertir cosas, pero tienes que estar despierto en tu parte espiritual. Amén. Ahora yo quiero que mires la siguiente, y voy a terminar con este. Cómo nosotros somos creyentes que tenemos un sentido espiritual ejercitado y cómo lo desarrollamos. Romanos capítulo 4, y con esto termino. Romanos capítulo 4. Abraham es llamado el padre ¿de qué? De la fe. ¿Sabes por qué es llamado el padre de la fe? Porque Abraham tuvo miles de limitaciones, miles de problemas, pero Abraham aprendió a sobreponerse a sus situaciones y sus limitaciones naturales, al reino natural, para descubrir un reino que espiritual. Ahora Romanos capítulo 4, ¿están ya ahí, hermanos? Romanos 4 versículo 19, dice la palabra del Señor: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada
por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vemos un Abraham. ¿Sabes cómo estaba Abraham ahí? Dice que Abraham tenía casi 100 años, o sea, estaba en su edad más, estaba anciano. ¿Cómo estaba Sara? Estéril. ¿Sería que Dios podía hacer algo ahí? Humanamente, con los ojos naturales, ¿qué se diría? Ya no hay respuesta. Médicamente, Abraham, yo me imagino que ya no podía tener erección o no sé si eso funcionaba todavía o no. Ya Sara le había cesado su menstruación, ya no había nada. Pero él dice en el versículo 19, dice: y no se debilitó al considerar su cuerpo casi de 100 años o la esterilidad de Sara. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? Que tú no te consideres tus circunstancias. El hombre natural no considera sus circunstancias. No mires tu vejez, no mires tu esterilidad, no mires tus limitaciones, que no tengo, que no puedo, que no se me da, que estoy enfermo, que me falta aquello, que mi familia era pobre y yo tengo que seguir siendo pobre toda la vida. No mires las circunstancias. Dice: no se debilitó al considerar. Y después dice: sino que se fortaleció dando gloria a Dios y creyendo que Él era poderoso para hacer todas las cosas que le había prometido. Versículo 20. ¿Cómo se fortalece el creyente espiritual? El creyente que vive el mundo del espíritu, dando gloria a Dios. Cuando te diga el médico tienes tal cosa, cuando te diga el otro, di gloria a Dios, Señor, porque yo sé que tú te vas a glorificar en esto que me está pasando. Y aprendes a ser un creyente que mira las cosas de una manera sobrenatural, sobre los argumentos, sobre los diagnósticos, sobre las limitaciones, porque el Espíritu de Dios se complace en moverse en las situaciones difíciles. Y la siguiente cosa dice, versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Un creyente que vive en el mundo del Espíritu es un creyente que sabe y conoce el poder de Dios. Tú conoces el poder de Dios. Tú conoces el poder de Dios. Necesitas tener una experiencia real con el poder de Dios. Saben, a uno le pueden decir que los espaguetis son ricos, pero cuando uno los prueba, uno dice: sí, ahora sí sé que son ricos. ¿Sí? Para otros era la paella. Por ejemplo, a mí la paella no me gusta, pero alguno dirá: la paella, deliciosa. Yo la como, pero no es mi favorita, ¿cierto? Porque cada uno tenemos nuestras cosas. Dios va a ser propicio para mostrar la realidad de su poder en tu vida de acuerdo a lo que tú necesitas, porque Él se mueve, el Espíritu de Dios se mueve sobre nuestras vidas. Si tú dejas fluir al Espíritu en tu vida, serás un hombre y una mujer de fe, que en cada obstáculo ven el poder de Dios, como lo vio Abraham. ¿Abraham vio el poder de Dios en su vejez y en su esterilidad? Sí. Saben, a mí cuando nosotros nos casamos, me casé a los 23 años. Yo tenía endometriosis crónica, yo no sé cómo se llama, bueno, creo que es endometriosis. Bueno, el caso fue que a mí me dijeron: usted no puede tener hijos. Y durante 2 años yo no tuve ningún hijo. Es verdad. Pero ¿saben qué? Dios me dijo: sí, ahí te va la Paula y ahí te va el Felipe. Me los mando. Sí, entonces Dios hace cosas más allá de lo que nosotros podemos pensar. Y necesitamos no debilitarnos, no guiarnos ni tener una visión materialista. El Espíritu Santo quiere quitarte esa visión materialista. No vivas tu día a día. Hoy tengo que ir a trabajar, tengo tantos pacientes, tengo tantas carpetas que deshacer, tengo tantas visitas que hacer, tengo que vender tantas cosas, tengo que atender tantas cosas. Pero ve a tu trabajo y di: hoy es un día donde Dios va a usarme. Hoy es un día donde voy a tener una visión espiritual, donde voy a arrebatarle un alma al enemigo, donde voy a ser un instrumento utilizado para ganar a otros para Cristo. Ponte en pie y vamos a orar.
Y yo quiero orar como oró Eliseo por Jesse. Y vas a decirle: Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos. Dile: Señor, enséñame a vivir con las armas tuyas. Enséñame a saber que yo soy un ser espiritual. Enséñame a vivir como un ser espiritual. Quita de mí el materialismo. No permitas que mi vida se siga guiando por los ojos. No permitas que mi corazón se guíe solo por lo que siente o por lo que quiere. Pero enséñame a vivir para ti, Señor.